Una frase de Hipócrates, padre de la medicina griega, nos dice: haz que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Y qué mejor medicina podemos encontrar que la medicina de las plantas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Frente al Acontecer del Campo. 3 veces al día vamos a necesitar de un agricultor y 3 veces al día recordamos que de la tierra viene no solo nuestro alimento, sino también el bienestar y la medicina. Desde la huerta de productos naturales El Porvenir, continuemos aprendiendo. Hoy con Frente al Acontecer del Campo, aprendiendo acerca de las plantas, sus propiedades y de cómo incorporarlas en nuestras vidas. Y lo que observamos, por ejemplo, aquí, Carlos, aprovechemos que estamos aquí en la huerta, porque al principio pensé que era un cítrico, realmente pensé que era guayaba, de estas especies de guayaba que son más pequeñas. Me dices que es té verde. Y hablemos de las propiedades, por ejemplo, de esta planta. Mira, básicamente las propiedades del té verde son antioxidantes, son inhibidoras del crecimiento de células cancerígenas en el cuerpo. Es bueno para la piel, para regenerar células y tejidos, es un calmante espectacular, cicatrizante. Aquí en Producto Natural El Porvenir usted encuentra no solo plantas como el tea tree, pues té verde que llaman, sino tenemos lavanda, tenemos helicriso, tenemos tomillo, tenemos unas bellezas de las que aquí sacamos los extractos y hacemos tinturas también. Sacamos sus aceites esenciales y hacemos aceites macerados también. Entonces esas son las diferencias que vamos a mirar ahorita, ¿cierto? Exacto, Carlos, porque generalmente hemos visto el uso de los extractos naturales, ¿cierto? Que nos cuenta el proceso que es a través del arrastre de vapor, pero también hay una forma aún más antigua, que son las tinturas. Y quisiéramos, por favor, compartir con el público estas diferencias. ¿Ya? Sí, claro, por supuesto. Bueno, mira, los extractos, como tú dices, son sacados al vapor. Eso es como hacer unas papas al vapor. Hay una rejilla, está el agua hirviendo debajo, el vapor pasa por las plantas y vuelve y se convierte en agua, pero con toda la información de la planta. En ese proceso salen los extractos, que son los hidrolatos, que ya digamos el público de Producto Natural El Porvenir los conoce, y en ese mismo proceso salen los aceites esenciales, pero vamos a establecer la diferencia con las tinturas. Como tú bien lo dijiste, las tinturas son un poco más ancestrales y son hechas al alcohol, ¿cierto? En diferentes porcentajes, y los extractos son sacados al vapor. Sé que hay otras diferencias, así que lo voy a dejar en compañía de los televidentes para conocer aún más de este tema. Así que continúen con nuestro invitado. Vamos a explicar entonces la diferencia fundamental entre las tinturas madre y los extractos. Digamos que inicialmente es la técnica, el procedimiento técnico para sacar. Nosotros aquí en Producto Natural El Porvenir tenemos 20 tipos de extractos, incluso ya estamos llegando a los 30, vamos a tener que ampliar nuestro vademecum, y son sacados al vapor. Básicamente el vapor pasa por las plantas y vuelve y se convierte en agua, pero con toda la información de la planta. En ese mismo proceso de los extractos salen los aceites esenciales, ¿sí? Que son oleolatos. Los extractos técnicamente se conocen como hidrolatos. ¿Qué permite un hidrolato? Permite prácticamente tener la planta fresca. Es como si usted fuera a la huerta, cogiera la planta y se hace una infusión. Entonces, en el caso de probar simplemente una aromática, te tomas, echas en un aguapanelita, en un poquitico de agua, en jugo, en todo menos en café, porque el café le borra las propiedades a las plantas, el poder, y ya, siempre. Lo otro es si vamos a tener un tratamiento homeopático juicioso, entonces los expertos hablan de que una planta vos debes consumirla 3 meses, ¿cierto?, para que tu cuerpo pueda asimilar ese poder de la planta. Nosotros ofrecemos en Productos Naturales El Porvenir siempre el combo, siempre que las personas, para no generar una costumbre del cuerpo a la planta, entonces hacemos que haya rotación de la planta. Digamos, en el caso del hígado tenemos diente de león y ajenjo. Entonces lo que sugerimos es tomar una semana diente de león, una semana ajenjo. Para, digamos, casos digestivos, respiratorios, también tenemos combos. Tenemos combos que lo llamamos, entre comillas, el combo COVID, que es eucalipto y tomillo,
por ejemplo. Son dos plantas que consideramos poderosas y de las cuales hay testimonio de que realmente ha ayudado bastante. Entonces, es importante entonces establecer esa diferencia. Los extractos, repito, son sacados al vapor, mientras que las tinturas son maceradas en alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros dejamos reposar las plantas en un alcohol que sea un alcohol ingerible. Importante muchas cosas. Uno, la base, el vehículo en este tiempo es el alcohol. Se dura más o menos el proceso entre unos 15 o 20 días. Si lo dejamos un poquitico más en el alcohol, es más poderoso, pero ya en 20 días ha sacado la mayor cantidad, más del 90% del poder de la planta, el alcohol lo ha sacado. Entonces, volvemos. Los alcoholes entonces hay de uso externo y hay potables, alcoholes ingeribles. Esos alcoholes son los que se usan en las tinturas siempre y cuando sean tinturas para consumir. Ahora, algo que es básico, saber exactamente cuál es el porcentaje de alcohol que vamos a usar. Bueno, hay dos entidades, digamos, que son la potestad en tinturas madre. Esas tinturas son ancestrales. Normalmente la presentación de los medicamentos homeopáticos vienen en tinturas, vienen a base de alcohol y se usan unas mezclas obviamente estudiadas en su composición química, en la composición de la planta. Bueno, esos porcentajes oscilan entre el 86% y el 52%. O sea, entre el 52 y el 86% podemos tener una tintura ingerible. Si tenemos un alcohol al 100%, tenemos que rebajarlo. Importante que el agua usada en las tinturas sea agua destilada, porque si es agua común y corriente, tenemos que ahí es el ambiente propicio para la proliferación de bacterias. Entonces, insistimos en eso. Es importante que sea agua destilada para rebajar el porcentaje. Luego, ¿cómo define uno si una planta la va a macerar en un alcohol al 86% o la va a macerar al 52%? Depende de la dureza o de la delicadeza de la planta. No es lo mismo que yo con una hoja dura de romero, una hoja dura de lavanda o una flor, ¿cierto? O sea, las flores deben ser maceradas en porcentajes bajitos y las raíces y las partes duras de las plantas deben ser en porcentajes altos. Entonces, como dice Paracelso, eso depende del médico, depende de la persona que conozca las plantas y que intuya también, de cierta manera, cuál es el porcentaje adecuado para la planta que va a macerar. Aquí en Productos Naturales del Porvenir tenemos ya nuevas tinturas, que es de las plantas que no tenemos mucha existencia, digamos, como para sacar extractos, porque tenemos que tener 15, 20 kilos de las plantas. Entonces, en algunas que no tenemos mucha existencia de planta, usamos las tinturas. Las tinturas suelen ser un poquitico más fuertes y normalmente deben tomarse diluidas. Tenemos tinturas de hierbabuena, de salvia, de cannabis, de romero, de hierba de San Juan, que es para dejar adicciones, muy eficiente. Y tenemos también de salvia, que es la más emenagoga, la que acompaña más a las mujeres en sus procesos. Tenemos hierbabuena y tenemos una muy especial que es flor eléctrica. Esta tintura de flor eléctrica hace que se recupere el olfato y se recupere el gusto, ¿cierto? Limpia las papilas gustativas y es bastante saludable el consumo de la flor eléctrica. Es una flor muy bonita y muy eficiente. Ahora bien, los extractos, las tinturas y las plantas son para consumirlas, no las deje guardadas, no las deje al sol. Ellos tienen también un término de duración, más o menos 8 o 10 meses ya están. Nosotros tenemos extractos de un año que todavía están buenos, pero hay plantas que pierden un poquito de potencia por el tiempo, por su exposición a la luz. Entonces, use el extracto, no lo deje guardado en la alacena, úselo, para eso es que está, y dése cuenta de que realmente en la planta hay una magia increíble. Regresamos y gracias por continuar en sintonía, hoy aprendiendo juntos acerca de las plantas. Y Carlos, con respecto a los extractos y a las tinturas, de pronto para aquel curioso que diga, ¿será que de pronto los puedo combinar? ¿Me puedo tomar 2 extractos, 2 tinturas al mismo tiempo? ¿En simultáneo tomar de diferentes plantas? ¿Algunas recomendaciones para ese tipo de casos? Claro que sí, de hecho se sugiere siempre que
que no se acostumbre el cuerpo a una sola planta, sino que haya la posibilidad de variación. Lo que normalmente se sugiere es tomar una semana una planta, una semana otra planta. Y también en un mismo día, sí, una sola planta. Y también en un mismo día, vos puedes estar tomando, digamos, para tu sistema digestivo, ¿sí? Una X planta, mejorana, menta, manzanilla, la que sea, digamos, dentro de las características de la planta. Y por la noche, para conciliar el sueño, te tomas una lavanda, te tomas un cannabis, no hay ningún problema. Es como si te tomaras un aguapanela y por la tarde un chocolate. Es completamente posible. El asunto aquí es no acostumbrar el cuerpo a la misma. A una sola planta, exacto, porque se genera un amaño, digamos, del cuerpo a la planta, ¿sí? Es como casi que una adicción puesta ahí también, ¿cierto? Entonces es bueno cuidarlas. Una semanita, se descansa otra y vuelve y se retoma. De muchas plantas, de prácticamente todas las plantas, puede usted hacer un aceite macerado, puede hacer una maceración también en alcohol, en glicerina, en agua, en licores incluso, puede hacer los macerados en vinagres, en vinos. Hay muchas posibilidades para hacer aceites macerados. Básicamente la técnica es, tenemos el vehículo que es el aceite y vamos a echar ahí las plantas. Mes y medio, 2 meses en envase oscuro, muchas veces con rituales de sol, y después se filtra bien y tenemos un buen resultado. Estos aceites macerados son para aplicar, no tienen tanto poder cuando son ingeridos. ¿Qué podemos hacer con los aceites macerados? Podemos reforzarlos también con aceites esenciales. No es lo mismo un aceite esencial, obviamente, que un aceite macerado. Estos aceites esenciales son sacados al vapor, ¿sí? Y digamos que necesitamos unas 3 o 4 plantas de buen tamaño para poder sacar un aceite esencial de 10 mililitros. O sea que mucho cuidado cuando adquieran productos que sean esenciales o aceites esenciales. Es importante la fuente, es importante que sepan que las fuentes son confiables, porque los productos también van a decir lo mismo. Los aceites macerados los sugerimos básicamente cuando hay afecciones localizadas, te duele una rodilla, te duele el hombro, te duele el codo, o tienes una cicatriz, o tienes alguna alergia. Entonces se usan estos aceiticos macerados. Ellos pueden ser reforzados, como les dije antes, con estos aceites esenciales. Pero básicamente es la diferencia, ¿cierto? Cuando usamos un aceite macerado, cuando usamos un extracto, cuando usamos una tintura. Insisto, si los dolores o las afecciones son localizadas, es mejor los aceiticos macerados. Pero si son generales, si es una osteoporosis, si es una artritis generalizada, ¿cierto? Deben ser mejor consumidas las plantas, ingeridas las plantas. Aquí de fondo tenemos esta belleza, el sauco, especial para sistema respiratorio, para fortalecer el sistema inmune. De este pequeño arbusto podemos encontrar hasta en la ciudad. En la ciudad hay muchos ejemplares y es importante que lo conozcan, que si lo tienen ahí al lado lo disfruten y puedan hacer sus propios medicamentos con esto. Es muy especial. Nosotros ya aprovechamos el tener aquí esta belleza de arbusto y tenemos una nueva alternativa para fortalecer el sistema inmune con una combinación entre este sauco, el tomillo limón y la cúrcuma. Ha resultado bastante eficiente para generar y potenciar el sistema inmune y para protegernos pues, de estos virus que tanto aquejan a la humanidad en estos momentos. Principalmente fortalece nuestro sistema inmune, las enfermedades respiratorias, aleja, digamos, las enfermedades respiratorias, nos fortalece en cuanto a tener tonificado nuestro sistema respiratorio. Es una enfermedad o afecciones que han estado durante toda la vida y es importante respirar bien, saber respirar bien, llevar todo el oxígeno a nuestro cuerpo. Si eso pasa solo con llevar todo el oxígeno a nuestro cuerpo, vamos a tener tonificados muchos de los sistemas. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con Frente al Acontecer del Campo, hoy aprendiendo de las plantas medicinales y de cómo incorporarlas en nuestras vidas.
Y aquí, señores televidentes, es muy importante que vayan apuntando esos tips, esas recomendaciones para cuando se desplacen, ya sea a una plaza de mercado, a un mercado también artesanal, donde se encuentren en Latinoamérica, conocer estas diferencias para que sepan que básicamente lo que estamos viendo en este tipo de presentaciones, que aquí vemos por ejemplo de citronela, también que nos ayuda mucho con los temas de la respiración, Carlos, ¿cierto? Exacto, y son neuroprotectores, es importante, ella está como dentro de los neuroprotectores. ¿Cuál más está dentro de los neuroprotectores? Tenemos 5 o 6 básicos que son cannabis, lavanda, romero, geranio, citronela y tomillo. Y recordemos, en esencia, el término de neuroprotectores se refiere a todas esas conexiones neuronales que tenemos y a ese sistema nervioso central. Es decir, normalmente las enfermedades empiezan ahí, empiezan en la mente, ¿cierto? Y cuando nosotros no tenemos tonificado nuestro sistema neuronal, ¿cierto? Empezamos a perder movilidad, empezamos a perder coordinación. ¿Sí? Memoria, coordinación, se empiezan a degenerar más fácil nuestros órganos. Entonces, si estamos bien de acá, digámoslo así, estamos bien de todas partes. Las plantas están llenas de sorpresas. Las enfermedades tienen sus raíces en la mente. Hay muchos que afirman esto. Y de hecho hay bastante razón en que normalmente nuestra mente nos va jugando pasadas en las que nos vamos acostumbrando a que tenemos o no una enfermedad. Hay una cualidad importante que tienen las plantas y son neuroprotectoras. Protegen nuestro sistema neuronal, protegen nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Si nosotros no tenemos esto bien, nuestra energía vital se va apagando. Entonces, por eso los seres humanos a partir de cierta edad empezamos a perder entre 15 y 20 mil neuronas al día. Pero con la movilidad podemos hacer que esas pérdidas de neuronas baje a 2.000 o a 3.000 neuronas, ¿cierto? De manera que podemos ser jóvenes teniendo avanzadas edades. Entonces no se dejen engañar, no crean que porque están ya pasaditos de edad no pueden tener bien su organismo. Es importante entonces conservar la movilidad. Y la movilidad está definida por el sistema neuronal. Cuando estamos perdiendo muchas neuronas y cuando nuestro sistema neuronal está afectado, nos movemos diferente, nos da dificultad caminar, nos da dificultad sentarnos, pero todo esto, si mentalmente lo reforzamos en que ya no somos capaces, en que ya a esta edad ya no, eso empieza a apoderarse de nosotros. ¿Qué hacen los neuroprotectores? Hacen que se tonifique todo el sistema nervioso central y ese sistema neuronal nos permita mayor movilidad y nos haga realmente inmunes a las enfermedades. Esa es nuestra condición natural, estar bien, estar sanos, esa es la condición natural. La condición natural no es estar enfermos. Neuroprotectores hay varios, hay muchos, aquí tenemos 2. Tenemos tomillo, que esto es una variedad de tomillo limón, que tiene el timol, que es uno de los neuroprotectores, y tenemos una lavanda también. Entre los neuroprotectores más famosos están el romero, el cannabis, el geranio y estos 2. Incluso la citronela también tiene mucho poder para tonificar ese sistema nervioso central. El uso de estas plantas, ¿cómo podemos nosotros ingerir plantas o neuroprotectores en este caso? En extractos, en emplastos, en infusiones, en té, en aromaterapia, en aceites untados, macerados, en aceites esenciales. Hay muchas formas de uso. La sola presencia de la planta puede ser muy medicinal para ti. Si en tu casa tienes una lavanda, en tu casa tienes plantas que te puedan proteger, tienes una salvia, ellas te protegen, sus aromas te protegen, limpian y cuidan los espacios también. Carlos, y hablando de las esencias, también hay algunas de las que hemos escuchado que se fabrican. Estas serían artificiales. Sí, exactamente. Y sí que las hay bastante hoy en día. Los químicos ahora son tan expertos que te pueden fabricar olores, te pueden fabricar sabores. Y todos esos sabores que vos ves como gourmet, ahumados, ¿cierto?
Similar a tal cosa, ¿cierto? Son hechos, son creados químicamente, o sea, no tiene que ver nada con lo natural. En este momento los químicos son capaces de hacer cualquier cosa. Y eso también aplicaría para las plantas. Y aplica para las plantas. Aplica que son capaces de producir un sabor de cannabis, un sabor de pronto alivio, un sabor de lo que usted quiera. Y un aroma. Capaces. Y un aroma, claro que sí, químico. ¿Y cómo podríamos diferenciar, Carlos, esas esencias artificiales de las esencias que son naturales? Yo vuelvo y te digo, es importante consultar la fuente. Es de la única manera, consultar la fuente y mirar, obviamente, pues mirar bien, observar bien qué es lo que estás comprando. Carlos, aquí en este emprendimiento ustedes se caracterizan porque cada vez van con más curiosidad, pero también con conocimiento, innovando en las alternativas con relación a las plantas. En esta ocasión, ¿con qué otras sorpresas tienes aquí para nosotros? Claro que sí, mira, tenemos muchas sorpresas. En este momento tenemos una de estas alternativas que ha dado muy buen resultado. Por ejemplo, este es un tónico capilar hecho de romero, geranio, menta y ortiga, que básicamente son las 4 plantas más poderosas para el cabello. El romero para la caída, el geranio para hacer un trabajo de tipo integral, la menta para regular el pH y la ortiga para abrir los folículos y que el resto de nutrientes entren. Entonces tenemos tónico capilar, tenemos que este no es jugable, te lo dejas, después del champú te lo dejas. Tenemos tónico bucal, este también es muy especial para caries, halitosis, gingivitis, cuidado en general de la salud bucal, ¿cierto? Y este es ingerible, no es un enjuague. No es que juegas y ya botas, no, este es ingerible y se convierte en un tónico digestivo también. Por ejemplo, en estos tónicos echamos, ¿qué tenemos? Extractos. Básicamente mezclas hacemos pocas, pero para el cabello sí hemos estado incursionando y experimentando. Entonces nuestros champús siempre tienen varias plantas, 4 o 5 plantas y tienen la penca de sábila. Bueno, también pues en esta época de que necesitamos estar muy limpios, necesitamos estar cuidados de virus, necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune, tenemos 2 productos también que han dado muy buen resultado. Uno es este extracto antiviral hecho de saúco, cúrcuma y tomillo limón. Fortalece tu sistema inmune, es decir, evita que los virus penetren. Y tenemos este otro alternativa, que son antibacteriales, hechos con alcoholes, ¿cierto?, que son de uso externo, y extractos de plantas. En este caso tenemos citronela, romero, geranio. Y para ese tipo de productos voy a ver entonces si entendí bien el proceso, es un tipo de maceración. Exactamente. Esta es una maceración en el alcohol. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este recorrido. Con mucho gusto, por aquí siempre a la orden y a la orden a todos los televidentes. Recuerden, Producto Natural El Porvenir. Tenemos cosas muy interesantes para que observen.